Hola mis queridos amigos y hermanas y estudiantes de America Academics y El Camino en Cristo. Les saluda con mucho cariño el Dr. Julio Salas en esta noche de jueves. Espero que estén teniendo una semana bendecida, llena de oportunidades de compartir el Evangelio y que dependiendo de las cosas que estén pasando en su vida, aún con todo, que podamos juntos glorificar a Dios, incluso en momentos posiblemente difíciles para algunas personas. Si usted está atravesando una enfermedad o está atravesando una dificultad, aún con todo, son oportunidades que Dios nos ofrece para buscarlo con más fuerza. Incluso situaciones de ese tipo que retan nuestra vida pueden ser oportunidades gloriosas para buscar más, y Dios sí pueden ser una bendición. Así es que bendecido jueves a todos ustedes que se están uniendo a este tiempo de compartir, de meditar. Quiero aprovechar brevemente, bien rapidito. Si está viendo hasta este segundo este video, les voy a pedir, por favor, suscríbase al canal. Suscríbase al canal. Si está en YouTube, hay un botoncito que dice subscribe o suscribirse. Y cuando lo haga, hay una campanita allí que usted tiene que hacer clic o tape en el teléfono para que todas las alertas que salgan de este canal pues le aparezcan y no se pierda un solo video que sale semanalmente de America Academics o El Camino en Cristo o de Dr. Julio Salas. De igual forma con los otros canales en Facebook, como America Academics y El Camino en Cristo. Le invito a que se una y no se pierda ninguno de los videos que sale. Y también tengo que hacerlo presente, tenemos un grupo en Facebook. Si usted ve la descripción de este video, lo más probable es que aparezca toda esta información de los canales y del grupo en WhatsApp, y podamos seguir conectados cada vez juntos. Bueno, habiendo dicho esto y esta extensiva, casi introducción de 2 minutos y medio, quiero aprovechar para hacer un recuento de lo que hemos hecho en las semanas anteriores, en las reuniones anteriores. Nos hemos enfocado fuertemente en el capítulo 1 de Génesis, con el propósito de conocer mejor a nuestro Dios. Ese es el objetivo final. El objetivo final, indudablemente, para nosotros los cristianos, hemos sido salvos por Cristo. Ahora que somos salvos por Cristo, vivimos para Cristo. Hemos sido redimidos para la gloria de Dios, y es por ese motivo que nuestro enfoque no debería ser terrenal. ¿Vivimos en un mundo terrenal? Ciertamente que sí, y hay preocupaciones naturales, pero nuestro enfoque mayor tiene que ser nuestro enfoque eterno, porque no nos vamos a quedar a vivir en esta tierra. Somos peregrinos en este mundo y tenemos una eternidad para vivirla con Cristo. Es así, y es el propósito y es mi deseo que cada reunión podamos conocer mejor a nuestro Señor a través de la revelación de la Escritura, no de lo que yo pueda decirles. La autoridad, y esto lo he repetido muchas veces en las clases que dicto, la autoridad que yo pueda tener, y los digo entre comillas, no es inherente en mí, sino que la autoridad, si yo tengo una autoridad, es porque me apoyo en la autoridad de Dios. Cada creyente se constituye en una especie de espejos reflectores de la palabra de Dios. Y la autoridad no radica en nosotros mismos, sino en la autoridad de Dios, la cual proclamamos. No proclamo cosas banales, sino que proclamamos la palabra de Dios. La repetimos, somos embajadores y embajadoras de la palabra de Dios a donde vayamos. Es así que quiero dejar por sentado de cada cosa que hacemos es para conocer mejor al Señor, para tener una mejor relación, sabiendo a quién adoramos y poder servirle y obedecerle de una manera más precisa. Es así
que el capítulo 1, ahora entrando en nuestro tema y dando entrada para poder entrar al capítulo 2. El capítulo 1 nos habló acerca de ciertas características o ciertos atributos de Dios. En unos videos anteriores hablé acerca de 25 características o atributos, posiblemente atributos sea mejor, una mejor explicación, aunque atributos se utiliza más en teología sistemática para atributos duros. Escogí características porque, oye, son características realmente visibles. Dentro de esas características se incluía atributos de Dios, sus atributos duros de omnipresencia, omnisciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero incluía otros atributos u otras características que vale la pena apreciar. Como por ejemplo, Dios es un Dios que yo lo puse, creo, artístico. No es que Dios sea un artista en el sentido humano, sino artista en el sentido de que vemos esa exquisitez de Dios al crear esa variedad de plantas, variedad de animales, razas, colores. Y eso nos muestra en cierta manera la pasión de Dios al crear esta tierra. No es una tierra en blanco y negro, es una tierra llena de vida, de color, de vida, etcétera, etcétera, etcétera. No hay lugar en la tierra que usted no ponga un dedo o no ponga el pie que no haya vida. Es así que este planeta azulito flotando en el espacio es, en muchos sentidos, pese al pecado y todas las cosas que lamentablemente carcome la creación de Dios, pero aún con todo es un paraíso. ¿Se imaginarían ustedes cómo fuera la tierra sin pecado? Sería realmente el paraíso en la tierra. Anyways, el día de hoy quiero compartir con ustedes el capítulo 2. El capítulo 1, Dios crea todas las cosas y pone las cosas en orden. El capítulo 2 ya comienza a darnos una perspectiva un poquito más elaborada de lo que ocurre después de la creación. Y para eso vamos a ir al capítulo 2 de Génesis. Yo estoy usando la Biblia de las Américas. Voy a ponerlo acá. Lo estoy leyendo en la pantalla. Acá tengo otra pantalla. Ahora miren cómo inicia el capítulo 2 de Génesis. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día Dios completó la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Este es el inicio, por llamarlo así, del capítulo 2, como que da pie a lo que acaba de dejar en el capítulo 1. Recuerden que la escritura no fue escrita con capítulos y versículos, pero bueno, de una u otra manera tenemos cierta organización lógica en las Biblias actuales que nos permiten apreciar, sin hacer el esfuerzo extra de apreciar ciertas divisiones de contenido en las escrituras. Y el capítulo 2.1, el 2.1 nos da ese hinge, esa bisagra de movimiento de lo que ocurre en el capítulo 1 y permitiéndonos entrar al capítulo 2. En el 2.4, estamos hablando de 2.1, 2.2 y 2.3, que es la introducción. Y el 2.4 nos da un recuento, en otras palabras, de lo que hemos visto en el capítulo 1, pero con un énfasis distinto. Pero escuchen esto. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había brotado ninguna planta del campo. Porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Nuevamente nos está dando pura revelación especial. Hace unos videos cometí un error y dije revelación especial, pero es revelación especial, no es general. Esta es revelación que no hubiéramos obtenido por nuestra cuenta a menos que Dios nos lo hubiera revelado. Entonces dice aquí no había hombre que labrara la tierra, pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo
Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Quiero reconocer una cosa importante, creo que todos debemos reconocer que Dios al resto de la creación fueron creados con una orden. Sean creados esto, el otro, las plantas, los árboles, los animales, los peces, las aves, etc. Pero en el caso del ser humano hay un proceso distintivo, completamente diferente del resto de los animales. Dios mismo se envuelve en la creación del ser humano. Y no solo eso, sino que sopló aliento de vida en su nariz, como dice el versículo 7. Y fue el hombre un ser viviente. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí el nombre al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, asimismo en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya las cosas comienzan ya el capítulo 1 nos da en términos generales toda la creación completa de la A a la Z. Sin embargo, arriba de la A a la Z hay detalles adicionales que tenemos en el capítulo 2. El jardín del Edén es creado después que toda la creación en general. ¿Plantado en dónde? En el oriente. Entonces, nos da detalles que crea al hombre, no menciona mujer, crea al hombre, nos da una particularidad de la historia, y lo pone a cargo. Dice aquí, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Luego el 2.8, y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Que nos dice que el hombre fue creado en otra parte, que no fue en el jardín del Edén. Entonces, nuevamente, son pequeños detalles de la creación de los seres humanos, que en el capítulo 1 nos los da de una manera grande, de una manera completa, general, pero aquí nos da un snapshot, nos da una visión un poquito acercada de lo que ocurre. El 9 dice, y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, asimismo en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Tenemos allí un huerto y tenemos en medio del huerto un par de árboles interesantes. Un par de árboles al cual luego vamos a ver que Dios le da instrucciones a Adán qué es lo que tiene que hacer o no hacer en esta situación. 10. Y del Edén salía un río para llegar al huerto y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. Y el nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno y allí hay bedelio y ónice. Y el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara. Y lo cuidara. Le dio trabajo. No lo puso de vacaciones. Me vas a cuidar mi creación. Ese jardín del Edén no le pertenecía a Adán y a Eva. Fueron puestos por Dios en él. La casa no era de ellos. Ellos eran cuidadores del jardín del Edén de Dios. Aún con todo, ciertamente podemos comprender que ellos vivían allí. Era como su casa, ¿no? Pero Dios les da
inmediatamente le da a Adán, dicho sea de paso, a Adán le da la tarea de que lo cultivara. O Dios invierte, incluso el concepto, incluso lo vemos en Jesús, en las parábolas del rico y de los obreros que invirtieron. Uno invirtió un denario, 5 y 10, etcétera. Dios espera que produzcamos. Dice aquí, ¿para qué lo puso en el huerto? ¿Para qué? Para que lo cultivara, ¿ok? Para que lo hiciera crecer y lo cuidara, que le diera mantenimiento. ¿Ok? Eso nos da muchas perspectivas, no solamente a Adán, sino a nosotros como extensión de Adán en la tierra que Dios nos ha puesto. 16. Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciéndole: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Pero recordemos que hay dos árboles. Tenemos el árbol del conocimiento y tenemos, acá tenemos el nombre exacto. Continuamos. Formación de la mujer. Y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado, y a las aves del cielo, y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer en un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió, y Dios tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor había tomado del hombre, formó una mujer, y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, al verla, obviamente, ¿no? Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Dicho sea de paso, el árbol que le estoy hablando está quería encontrar el versículo preciso. Y el Señor Dios hizo brotar de toda la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Luego de la caída vamos a ver cómo Dios retira el árbol de la vida para que no coman y vivan para siempre. Obviamente Adán y Eva podían vivir muchos años, pero el árbol de la vida extendía continuamente su existencia. Dependían del árbol de la vida que Dios les había provisto. Anyways, vamos a regresar al 2.1 porque el capítulo 2 es relativamente corto y creo que no debería tomarnos demasiado tiempo. Yo sé que la última vez me excedí un poco en el tiempo y algunos me dijeron: doctor Sala, solamente llegué hasta la característica 16. Me lo dijeron de una manera muy graciosa, pero me dijeron: pero lo terminé en la segunda vista. Lo terminé en la segunda vista. Muy bien, hermanos. Quiero entrar en este capítulo. Me sale una especie de pop-up aquí en la computadora y creo que voy a hacer exit a la página para poder abrirla nuevamente. Gracias por su generosidad. Deme un minutito mientras abro otra ventana. Me salía una página como que, o un mensaje de la página como que hay un error y se me quería cerrar. Muy bien. Así que iniciamos esto. Nos dice aquí en el 2.4 que estos son los orígenes
del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Ciertamente en el capítulo 1 nos da la creación de la tierra, pero nos da incluso más. Nos da la creación de las estrellas, la existencia de todo del universo completo, enfocándose siempre más indudablemente a la tierra. Para poder comprender el Génesis tenemos que ponerlos en las sandalias de quien escribió Génesis, y no vamos a pretender entenderlo bajo la mentalidad de una persona del 2024. No van a hablar de galaxias, ni van a hablar no sé, de planetas y de cometas. Ese no era el lenguaje de ese entonces. Estoy hablando de la época del cual de Moisés, quien recopila este contenido. Entonces uno tiene que comprender cada libro, no solamente para Génesis, cualquier libro de la Biblia. Uno tiene que preguntarse quién fue el autor, en qué etapa de la historia vivió y a quién estaba comunicando este escrito. Eso nos va a dar una perspectiva un poco más eficaz, un poco más correcta, y nos puede situar a nosotros en el momento de la historia aquella. Basado en eso, poder interpretarla. Entonces son los orígenes de la tierra, de los cielos y la tierra, que fueron creados el día que Dios creó los cielos y la tierra. Que no, ciertamente hay personas que me dicen, hey, acá hay un día, Dios creó todo en un día. No, acá el lenguaje en el cual está hablando es, pues, el día significa los 7 días. Es como que alguien me pregunta, recordemos que también nosotros en español y en inglés tenemos expresiones idiomáticas. ¿Cuándo fue? Oh, el día que ocurrieron las cosas. Esas cosas pudieron haber ocurrido en muchos días, pero en nuestra manera de explicarlo es un proceso que llamamos un día. No es muy diferente en el lenguaje antiguo. También es como decir que ustedes hacen una reunión, vino todo el mundo. ¿Qué queremos decir? ¿Que vino todo el planeta Tierra a nuestra fiesta? No significa que todos nuestros conocidos vinieron. Tenemos que ser un poco generosos, un poco razonables también al leer incluso literatura antigua. 5. Y aún no había ningún arbusto en el campo de la tierra, ni había brotado ninguna planta. Está refiriéndose al día 1 o al día 2 aproximadamente, en el cual todavía no había nada. Es un recuento que está dando detalles adicionales del proceso creacional. Porque Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Ahora, ciertamente nos da detalles muy interesantes, porque está haciendo... No va a decir, habían aguas termales. No, ese no era el lenguaje de aquel momento. Hoy en día entendemos que son aguas termales. Sabemos hoy en día que hay agua bajo la tierra. Es más, hace unos días se me ocurrió ver unos cuantos videos acerca de cómo uno llega a hacer pozos. Y tienes que cavar dependiendo de la tierra, dependiendo de cada parte de la tierra. Es más profunda que otras. Aquí en Miami uno cava unos cuantos pies para abajo y encuentras agua. Y nuevamente acá lo que ocurre es que Dios utiliza esas fuentes de agua subterránea, caliente posiblemente en ese momento, para poder irrigar su propia creación. Eso nos muestra detalles muy interesantes de Dios. Nos muestra que Dios tiene maneras incluso de cuidar el almacenamiento de agua. Entonces, ustedes se imaginan si todo el agua que existe sobre la tierra fuera el mar y no hay agua subterránea, y con la irresponsabilidad que tenemos cuidando la tierra, estuviéramos todos pero infectados con todo tipo de bacterias y cosas. Dios es sabio, y Dios es sabio de permitir que el agua se pueda evaporar. Y esto no está en la Biblia no habla de evaporación, no habla de condensación, no habla de los 3 estados del agua gaseosa, etc.
Pero aún con todo, Dios en su sabiduría permite que esta agua se libere de todo tipo de contaminación, digámosle, biológica, porque se mezclan cosas en el agua, uno va al baño y, y todo va para un río o al mar a veces, pero Dios permite que esa agua se evapore y nuevamente se autopurifique, por llamarlo de alguna manera. Dios es sabio, pero así conocemos a Dios, conocemos su grandeza, conocemos su inteligencia, son características que tenemos que aprender. Y lo mencioné en la clase anterior o en la reunión anterior. Cada característica nos revela algo de Dios y tenemos que atesorar eso y conocerle mejor. De la misma manera como usted conoce a una persona, si usted es casado o casada, su esposo o su esposa, y lo conoce, la conoce, y cada cosa, como actúa, que hacen, de igual forma Dios está revelando a nosotros los creyentes, y para poder conocerle mejor, tener una relación apropiada con Dios, ofrecerle el respeto y la adoración que únicamente Él se merece. Es un privilegio realmente todo esto. Entonces el Señor, el 7, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Yo me hago la pregunta a mí mismo muchas veces, ¿por qué Dios nos tiene tanta paciencia? ¿Por qué Dios nos tiene tanta paciencia que aparentemente no tuvo con los ángeles? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Por qué Dios tiene tanta y extendida paciencia con la raza humana que aparentemente no mostró lo mismo con los ángeles? En mi opinión, y podemos encontrar evidencia bíblica, es porque los ángeles tienen acceso directo a Dios. Pueden estar en un orden creacional que les permite estar en la presencia de Dios. Aunque me imagino que tienen que haber niveles de acceso. Pero en el caso de los seres humanos, pese a que perdimos esa relación con Dios a través por medio de la desobediencia de Adán y Eva, pero aún conservamos esa esencia, no que seamos divinos, lo voy a llamar así, esa esencia divina en el sentido de que fuimos creados a imagen de Dios. Tenemos capacidades que solamente Dios nos pudo dar, capacidades mentales, cognitivas, que lo he compartido muchas veces, capacidades emocionales, afectivas y capacidades volitivas. Podemos tomar decisiones conscientes y sentir lo que estamos haciendo. Tenemos capacidades morales, somos agentes morales, lo que seres inferiores no tienen. Nuevamente, creo que por allí podemos comprender la paciencia de Dios para con nosotros, que tampoco es ilimitada. Dios es amoroso y paciente, por supuesto que sí, pero Dios también es un Dios justo que tiene que condenar el pecado. Dios es soberano. Aun con todo, ejerce piedad sobre nosotros, misericordia para con la raza humana, aun cuando la raza humana es rebelde. Así que Dios creó al hombre, y la creación del hombre fue de manera deliberada, fue hecha por Dios. Dios mismo se vio envuelto directamente en la creación de la raza humana, en este caso el hombre, y lo hizo un ser viviente. Dios sopló aliento de vida. Dios sopló aliento de vida. El día de hoy hice un devocional con mis hijos, como siempre lo hago, y lo he compartido en mis clases, aquí también, porque toda la escritura es inspirada por Dios, y la imagen de inspirada, soplada por Dios, da la figura de cuando uno habla cerquita con una persona y puede sentir el viento de la persona, el olor del aliento de esa persona. Pues esa es la imagen que se nos da en 2 Timoteo 3:16 acerca de la inspiración de Dios. Ahora, pero igual, sigue habiendo un aliento divino, un soplido divino, por llamarlo así, en este acto creacional, que lo hace Adán
a imagen y semejanza de Dios, que permite a Adán tener comunicación íntima con Dios. Esa es la esencia, el soplido divino que hace a Adán no un animal, sino un ser humano creado a la imagen de Dios. Y que luego él puede despertar y puede tener una relación de Dios y poder percibir su presencia. Incluso luego de haber pecado, sintieron la presencia de Dios, que luego se viene a perder paulatinamente por el pecado, cada vez incrementado. Y luego en el 8, y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Creó un jardín, un huerto, y allí lo puso al hombre. Estaba solo hasta este momento. Estaba solo. 9. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Nuevamente, Dios quiere que podamos disfrutar de su creación. Dios quiere que disfrutemos de su creación, pero de acuerdo a cómo la ordena. Vemos aquí que Dios no lo puso para que tengan vacaciones eternas. No, lo puso para trabajar. Es bueno trabajar. Cuando uno trabaja, entendiendo nuestra situación cósmica, por llamarlo así, ante la presencia de Dios, ciertamente nos sentimos realizados como personas porque sentimos crecimiento, crecemos en aprendizaje, pero también lo hacemos porque estamos obedeciendo a Dios. Obedeciendo a Dios. En este caso no había lo que hay hoy, en este caso únicamente era mantener el jardín. ¿Qué pudiera haber significado para Adán mantener el jardín? Supongamos que somos Adán y Eva, o Adán en este caso. Mantenerlo bonito, cortarlo, podarlo, organizarlo, echarle agüita, no lo sé. Conocer la creación de Dios, darle gloria, obedecer a Dios. Para Adán posiblemente significó eso, entendiendo el proceso creativo, entendiendo el proceso de creatividad que Dios le había dado a Adán. Eso no quitaba de que Adán pueda hacer, así como Dios le dio la potestad de poner libremente a Adán, ponerle nombre a los animales, de igual forma, esa misma capacidad de creación pudo haber servido exactamente igual para poder ordenar y organizar el jardín de acuerdo a como Adán lo haya visto apropiado, entendiendo que en este momento Adán no era un hombre con pecado, era un hombre completamente spotless, no tenía pecado. Los únicos seres humanos que jamás tuvieron pecado fueron Adán y Eva hasta el momento que ellos desobedecieron a Dios. Vamos a continuar. Y luego nos da detalles acerca de estos ríos, y del Edén salía un río para regar el huerto. Y del Edén salió un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. Bueno, nos da un sistema hidráulico de transporte de agua, y el nombre del primero era Pisón, que rodea la tierra de Ávila, donde hay oro. Nos da luego detalles de esas tierras, y nos da detalles adicionales del tipo de materiales que podían obtener. Tenemos el Pisón, tenemos Gihón, Tigris, al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Ahí están el nombre de los 4 ríos. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? ¿Para que tenga vacaciones eternas? No, señores, para que lo cultivara y lo cuidara. Para que lo cultivara, o sea, para que produzca más. Si es que encontró un árbol de manzana, comió la manzana, comió cualquier fruto que haya encontrado por allí. Miren, tengo una semilla, voy a continuar plantando. Para que lo cultivara y lo cuidara, que lo manteniera, para que lo mantuviera, para que le diera cuidado. Y ordenó el Señor Dios al hombre, le dio una orden.
esto cambia las cosas, obviamente. No le dio una sugerencia, no le dijo, mira, ten cuidado porque hay un arbolito que puse por ahí, sorpresa, de que no te lo comas, por favor. No, le dio una orden, 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 3 veces lo he dicho. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Se le dio una orden. Ahí viene el grave problema, que se le dio una orden. No podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Nuevamente, fue una orden. ¿Qué nos dice de Dios? Que cuando Dios nos ordena algo tenemos que obedecer. Una orden desobedecida es, así ha sido por error, como lo quieran llamar, una orden desobedecida es enemistad contra Dios. Tenemos que obedecer a Dios. Dios no está jugando con nosotros. Dios, cada palabra que Dios dice es una orden. Es una orden. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que Dios le da a Adán le da la orden de no, puedes comer lo que tú quieras, puedes comerte las sandías, puedes comerte las manzanas, puedes comer los tomates, hacerte una buena ensalada, no comían animales en ese momento, eran vegetarianos, puedes comer, tienes un menú variado, toda la dieta keto, pero no podrás comer de este árbol específico. Incluso podemos entender de que Adán podía comer del árbol de la vida. Del árbol de la vida. Le dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Mira el nombre incluso del conocimiento del bien y del mal. Quiere decir que Adán no tenía conocimiento del bien y del mal. Era un ser inocente. No podía tener culpa porque no sabía, en su mente era inocente. Es como cuando un niño, es como un niño. Nunca he visto un niño que no sabe lo que está ocurriendo y hizo algo mal, pero no se da cuenta que hizo algo mal. No se le puede culpar. En este caso, este árbol era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Continuamos. Quería hacer un comentario, pero no sé cuántos de ustedes sean maduros suficientes para poder comprender ciertas cosas. Porque si Adán hubiera hecho algo, lo que hoy en día, después de ya de saber lo que es bien y el mal, hubiera hecho algo cuestionable, no hubiera sabido si hubiera sido bueno o malo, por cuanto no, entonces por ende no pudiera haber sido culpado de algo, porque no tenía conocimiento del bien y del mal. Antes de comer ese árbol no tenía la capacidad de tener conocimiento del bien y del mal. ¿Pudiera haber lo que hoy llamamos pecado y no tener pecado? Por supuesto que sí. Es por eso que le decía. Tenga un poco de madurez al escuchar esto. Antes de comer el árbol, Adán pudo haber hecho alguna acción que hoy se puede considerar pecado, sí, pero no hubiera tenido conocimiento de si era bueno o malo. Nuevamente son preguntas posiblemente de especulación teológica, pero aún con todo la dejo para que la mediten. Lamentablemente Adán escogió desobedecer. Luego lo vamos a ver. Bueno, será en el capítulo 3 posiblemente. Entonces continuamos. El 18. El Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Dios se da cuenta de esto. Le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Nuevamente, de la misma forma. Miren esto. Cómo Dios le permite a Adán hacer las funciones como si fuera de Dios. Permítanme explicarles. Capítulo 1, Dios crea del primero al sexto día y Dios pone nombre a las cosas. Dios pone nombre a las cosas, a todo. Pero acá le delega a Adán
esa función que Dios da de ponerle nombre a los animales. Lo mismo pero en chiquito. Lo mismo pero en chiquito. Y le dijo 20, y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todas las bestias del campo que Dios había creado previamente. Dios los creó, pero no les puso nombre a cada... Ok, este es un pájaro carpintero, este es un águila, este es un falcón o un halcón, etc. Nuevamente, Adán está replicando lo que hace Dios en el capítulo 1, pero en su orden creacional como un hombre. Luego continúa, más para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. La pregunta que mucha gente me hace, no mucha gente, unas cuantas personas, ¿que acaso Dios no sabía de que Adán necesitaba una persona igual y que Dios le iba a dar un animal a Dios de ayuda idónea? No, yo creo que acá, y vemos características parecidas, luego por ejemplo en el caso de Adán y Eva cuando se esconden, o luego cuando Caín también trata de encubrir el asesinato de su hermano. Acá vemos a una imagen parecida de Dios tratando de poner una situación que permita a Adán meditar, que le permita a Adán humanamente pensar, este trabajo es muy lindo, pero me siento solo. Estoy tratando de divagar un poco, ¿no? Y no se encontró ayuda idónea. ¿Cómo se habrá sentido Adán? Está viendo, por ejemplo, a los animales tener crías. Está viendo a los animales reproducirse. A los patitos caminando en grupos. Viendo a todos los animales teniendo esa comunión de animales. Juntándose entre grupos del mismo tipo de animales y caminando. Es muy interesante, ¿no? Acá en Miami hay muchos patos caminando por las calles. Y los patos se juntan con los patos. Tortugas, hay partes donde hay tortugas. Las tortugas se juntan con tortugas. Las iguanas se juntan con iguanas. No se juntan con lagartijas. Las lagartijas se juntan con lagartijas. Los insectos se juntan con insectos de la misma clase. Es maravilloso. Se dan cuenta... Démonos cuenta de estas características preciosas de la creación de Dios. 19. Y el Señor Dios formó de la tierra todo árbol o todo animal. Ya vimos esta parte. Y Adán llamó a cada ser viviente por su nombre. 20. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró ayuda idónea para él. Adán estaba solito, ¿no? Decía, uy, ahora me siento solo. 21. Entonces Dios, muy interesante, esto nos hace pensar, o se me hace pensar en Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. En este momento vemos que Adán está de lleno al ministerio, en el ministerio de obedecer a Dios. Aun con todo, ciertamente en este tiempo de obediencia y de servicio a Dios, Adán se siente solo. Y Dios suple la necesidad en el momento apropiado. Entonces el 21, el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Quedó dormidito. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. La primera operación abierta fue Dios mismo cerrando la herida en su lugar, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer. Algunas traducciones dicen varona, y es más correcto, pero ahí con todo es lo mismo, porque del hombre fue tomada.
Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Lo interesante es que Dios trae a la mujer al hombre. No es que el hombre fue a buscarla, Dios la trajo, primero. Segundo, fue tomada del hombre. Ahora, algo remarcable, que no está aquí, pero es razonable pensarla. ¿Pudo Dios acaso haber creado una mujer completamente de cero? Por supuesto que sí. De la misma manera como Dios creó a Adán, Dios pudo haber creado a Eva completamente independiente, nuevecita de paquete. Pero no, Dios escoge crear a Eva a partir de Adán. A partir de Adán. ¿Qué nos dice eso de Dios? Que Dios respeta los órdenes creacionales que Él mismo ha creado. Es un Dios de orden. Y notamos que en el capítulo 1 de Génesis todo ha sido creado en orden. Y el orden no es excepción aquí en el libro, en este capítulo de Génesis, capítulo 2. Nuevamente, aquí conocemos a un Dios ordenado que establece una relación con el hombre y le da una orden específica de qué es lo que tiene que hacer en la creación que Él ha creado, valga la redundancia. ¿Okay? Vamos a dejarlo por hoy para no extenderme demasiado, pero en la siguiente oportunidad vamos a continuar entrando en este momento histórico de la creación de la raza humana, de la Tierra, y poder conocer mejor. Ahora vamos a conocer un poco mejor, no solamente la personalidad de Dios, sino un poco mejor acerca de nuestra humanidad, de cómo funcionamos como seres humanos y en base a eso cómo interactuar con Dios de una manera apropiada, bíblicamente hablando. Permítame orar para terminar este tiempo. Amantísimo Padre Celestial, gracias por este tiempo de lectura de tu palabra. Queremos ser lo más bíblicos y lo más fieles posible. Y te ruego que ilumines las mentes y los corazones de cada persona que está viendo este video. Que no sea únicamente informacional, sino que sea un video que sea aplicable, que sea aplicado a nuestras vidas para que al leer las Escrituras, tu palabra, podamos conocerte mejor, adorarte mejor y servirte en nuestros contextos eclesiales mejor, Señor. Te ruego que tú bendigas y prosperes espiritualmente a todas las personas que están viendo este video. Guárdalas, prospéralas espiritualmente, Señor, a ellas, a sus familias, y que cada cosa que ellos piensen, sientan, hagan, Señor, sea para tu gloria. Guárdalos y santifica sus mentes, sus corazones y sus cuerpos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pido. Amén. Mis amigos, que Dios les bendiga. Que tengan un buen jueves y que Dios les bendiga ricamente. Les saludo con mucho cariño el doctor Julio Salas.